¿Cómo comienzo a escribir? Pues de hecho era como mi tema, cuestión literaria, ¿no? Me decía un amigo que empecé a publicar por ahí y ya después, fue por los 90, Víctor Roura me invitó a escribir en El Financiero. Yo le hacía una invitación a que entrara, a que participara con nosotros como comentarista en un programa de radio. Dijo, no, dice, no la hago de eso, dice, mejor te invito a escribir en El Financiero. Y ya, pues, y empecé a escribir una cosa que ya había tenido una experiencia, un primer libro que se llamó de crónica, primer libro de crónica, se llamó Borracho no vale. Lo inicié en una revista, en La Garrapata. Primero como pendejeando, de qué escribo, en fin, la revista era de humor satírico, político, y si algo me carecía yo era de humor, ¿no? Mi primer libro de cuentos decían que tenía un tono como revueltiano, se llama Así camino voy como los ciegos. Entonces era la pobreza de acá del barrio, la marginación, la violencia, la represión, en fin. Y cuando me invitó L. Flores, un caricaturista afamado, a publicar en La Garrapata, dice, puta, de humor, pues si contra dos me río es muy sombrío, ¿no? Pero bueno, de repente le atiné más que humor, decía, alguna vez me comentaba Monsiváis, dice, es que son unos textos de autoescarnio, ¿no? De autoburla, de situaciones más que de humor en sí. O sea, el humor es como ese humor trágico de que vas con la abuelita y se te va la coladera, ¿no? Y en vez de levantarla te carcajeas, ¿no? y así dice, es que ese es tu humor, dice, es más situacional que de chistes o humorístico, ¿no? Y dije, bueno, pues a lo mejor por ahí le puedo dar, ¿no? Y entonces empecé en La Garrapata, le empecé a dar por el lado de inventarme un personaje que era en realidad como mi alter ego, un borracho, y el libro, la columna se llamaba Borracho no vale, y era el personaje, el reportero, digamos, que era yo disfrazado de borracho, y además, bueno, para escribir sí me tenía que poner bien pedo para agarrarle el tono. Llegaba, me iba por mis caguabas y ya, no me caí el 20, no me caí hasta que ya la primera caguama, chica, puede ser por aquí, por ahí. Le empezaba a teclear y se hizo una colección que, pues, uno va teniendo como un detector de mierda que exigía Henry Miller, ¿no? Digo, Hemingway decía que el escritor debería de poseer un detector de mierda para saber qué le servía o qué no, ¿no? Entonces creo que me funcionaba todavía mi detector. Decía, bueno, pues nuestro campeón, y me seguí. Y de ahí esa colección de textos de La Garrapata. Un día me pidieron un libro que siempre era, pues nadie me pide y mucho menos me recibe si voy de ofrecido, ¿no? Entonces estaba Guillermo Samperio en literatura de Limba y me dice, oye, dice, vamos a ver una colección, así es que mete un libro, dice, para que entre, se va a publicar con Plaza y Valdés. Dije, chingalo. Por suerte había transcrito, reescrito las colaboraciones de La Garrapata para regalárselas a unos cuates que en Sonora querían hacerme un libro, ¿no? Dije, pues no tengo, dice, pero pues si tienes un montón de chachas. Dije, bueno, es que siempre uno piensa que un libro lo trabajas como libro, ¿no? Y pues la verdad es que como siempre me he perseguido la carencia, digamos, entonces decía, bueno, pues no tengo tiempo de sentarme a hacer un libro. Entonces yo escribía periodístico literario, digamos, las crónicas, o así me hicieron ver que eran. Yo sabía que hacía periodismo. La Garrapata piensan que eran invenciones mías, que no, yo salía a reportear las maestras de maestros, o reporteaba el barrio, o la familia misma, ¿no? Que tengo unos hermanos con carpinteros, en fin, el mundo de aquí, transmitido por ellos. Mi primera esposa, bueno, era mi corresponsal. Me pasaba chismes del kinder, a dónde iban los chamacos, comadreaba con las doñas, en fin. Pues digo, realmente reporteaba a la doña, o luego iba al mercado y cotorreaba con los cuates de los puestos, ¿no? Y así iban saliendo.
Entonces, pues eso es lo que me da por escribir. Como empiezo a escribir, pues empiezo a escribir porque estudié para escribir periodísticamente, ¿no? Cuando decidí entrarle a la carrera, a mí me interesaba en el CCH, soy de la primera generación gloriosa de Azcapotzalco, ¿no? O de todo el CCH, éramos primera generación en 71. Entonces, cuando en el quinto semestre teníamos que elegir ya algo que fuera la vertiente hacia donde iba, dije, ¿para dónde? No me interesaba historia o geografía o arquitectura, sobre todo arquitectura, ¿no? Había estudiado dibujo técnico en la secundaria y no lo hacía tan mal. El maestro de dibujo me adoptó para que le trabajáramos trabajos arquitectónicos que él agarraba. Los chalanes éramos sus alumnos, ¿no? A dibujar, a entintar, en fin, y me encantaba, me fascina el dibujo técnico. Entonces dije, pues, pero para sostener una carrera de arquitectura está cabrón. No, empecé a indagar y había que hacer maquetas, materiales. Dije, no, pues con los jodidos que estamos no va a haber. De por sí mi papá cada fin de año decía, bueno, ¿y ya vas a trabajar? No, pues le vas a seguir. No, mejor trabaja, que ya, huevón, bájale. Y mi mamá mucho metía el ojo, no, pues dale chance, si quieres estudiar, pues que ya mi papá dobló las manitas y aceptaba. Y así fue, y luego mis hermanos empezaron a trabajar, pues apoyaban, ¿no? ¿Qué necesitas, en fin? Y me prestaban su ropa nueva. A ver, tú estrena, güey. Les daba miedo al ridículo, digo yo. Andaban de moda los acampanados, ¿no? Decía, ay, mira, nos compraron los primeros acampanados, pero póntelos tú, güey. Tú haz primero el ridículo, ¿no? Y bueno, aquí de Joto no te bajaban, ¿no? Che maricón, la moda, que no sé. Pero ya, dije, yo con tal de ir a la uni, ya estaba en la facultad, pues, estrenaba ya, pues. Pero pues de eso empecé a escribir. Dije, en la facultad tuve un maestro escritor, Gustavo Sainz, que me adoptó por las tareas escolares, ¿no? Oye, que a ver, va a salir el mejor trabajo que aquí vimos, seleccioné un tambachito y quién es el autor de tal, y leí eso tal, y cuando me tocaba dije, no, ni madre, yo no leo, es que los alumnos que se van hasta atrás y se quieren pasar desapercibidos, ¿no? Y entonces me dice un cuate que ahora es mi compadre, dice, no, pues yo lo leo, si él no quiere leer, yo lo leo, dice, porque él se lo había dado a leer. Está chingona, güey. Y era una entrevista con un drogo de aquí, un amigo, por ahí anda todo el pago. Nos había encargado de entrevistar a alguien, ¿no? Y bueno, los compañeros de la facultad llegaron con ese alguien que era, recuerdo, José Luis Cuevas, Gloria Contreras, ¿no? Y yo decía, ¿y aquí voy a entrevistar? Ah, pues saqué mi grabadora que me había regalado una novia japonesa que por ahí me había agenciado. Y caminé 4 calles, ahí estaba efectivamente el tomate donde se toca. Y oye, güey, vamos a platicar. Y ya sabíamos que tenía buen chorro, ¿verdad? Dije, ese es el bueno, ¿no? Que me cuentes esas hazañas. Pues lo que era en ese momento una vida familiar de un garón que chambea, pero que le mete la droga y el papá es estricto y se dan sus madrazos uno al otro, ¿no? Esa violencia intrafamiliar que de repente imperaba. Y de ahí armé una entrevista a monólogos, de ahí me descubre Sainz y me dice, pues trabájalo como cuento. Dijo, este es un cuento, pero trabájalo como un cuento. Dije, ni idea, pero no. Dije, bueno, me voy a meter a filosofía y letras, había chance de agarrar clases de oyente, ¿no? O sea, si haces el trámite, pasaban como materias, ¿cómo se llamaban? Ahorita me acuerdo. Optativas. Una materia optativa en otra facultad. Nunca hice el trámite, pero sí me metí al taller de cuento con Monterroso. Yo ni sabía quién era quién, ¿no? Pero entré con Monterroso y en novela con Sergio Fernández. Y bueno, tenía como que olfato, ¿no? Pero también había una cartelera de maestros disponibles. Entonces dije, bueno, pues aquí y acá. Y me fui por las tardes a filosofía y ahí retrabajé ese cuento. Luego de ese cuento, dice Sainz, dice, a ver, dice, voy a hacer una antología de cuentos, lo voy a meter ahí. Se llamó Jaula de Palabras, publicada por Grijalvo, ¿no? Sainz fue como mi hado padrino, ¿no? Entonces, dice, oye, con este cuento se va a abrir un concurso de becas
la Salvador Novo para menores de 21 años. Dice, entra, le ibas a ganar. Dije, tan bueno soy, es que ya hasta él sabe, no sabía que él podía meter el hombro, ¿no? Supongo que, decía yo en alguna ocasión, sincerándome, pues que sin saber empezaba yo en las trácalas literarias, cómo se gana una beca, pues si no es con un brazo, ¿no? Entonces, pues sí, efectivamente me gané la beca, para bien, digamos, porque además fui muy bien aceptado por ello. Yo creo que una cosa es que te pongan donde hay, pero si no sabes explotarlo, pues valió madre, ¿no? Y finalmente, pues eso me inflaba el ego pues está Francisco Monter, de que uno leía sus prólogos en Porrúa, la colección sepan cuántos. Pues, viejito, yo lo vi, pues se va a espantar con lo que escribo, ¿no? No, una profunda aceptación, ¿no? Felipe García Veraza, que era de los directivos del Centro Mexicano de Escritores, adscrito a la beca, también, oiga, Emiliano, nos da mucho gusto, qué buena adquisición hicimos con usted, siga trabajando y aquí concluye su libro, entréguele y le buscamos cómo publicárselo, ¿no? Porque te pedían un proyecto, ¿no? Sí, tío, porque además había empezado como ganar con un primer cuento, con una entrevista, que yo sabía que no era cuento, pero que pues ahí aprendes la no ficción, ¿no? Literatura de no ficción. Vas a entrevistas y lo retrabajas, ¿verdad? Sin saberlo, y vas haciendo hasta que ya descubres, vas descubriendo el camino escritor, ¿no? Entonces yo a la par que iba ganando, iba descubriendo, con Sergio Fernández me decía, Emiliano, sus textos son como Revueltas, te juro que no había leído a Revueltas. Entonces me obligé, dije, esto me va a caer en la ignorancia, ¿no? Dice, ay, cuando leí La Paz, en la madre, no, pues creo que hay similitudes sin saberlas, ¿no? Entonces todo eso me animaba muchísimo, y me animaba mucho más el hecho de que yo me mordía las uñas a la fecha y decía, cuando acabe la puta carrera, ¿qué voy a hacer? ¿Por qué elegí periodismo? Porque revisando la guía de carreras decía, pues arquitectura lleva matemáticas, creo, no, estadística, ¿no? Total que fue por huyéndole a las matemáticas que estudié una que no llevara matemáticas, casi la que fuera, porque ya sabía que en matemáticas me iba a tronar, ¿no? Entonces en periodismo había estadística, que no sé cómo la libré, que además jamás la llevé de caqui, ¿sabes? Entonces eso fue lo que me hizo elegir carrera, por un lado. Por el otro, que bueno, mi mamá desde niño fue muy estricta para la cuestión de la ortografía. Ella indígena otomí, pues aprendió el español, tenía una letra bellísima, sin faltas de ortografía. Entonces cuando entramos a la primaria, pues no, decía yo que era la didáctica o la pedagogía de la letra con sangre entra, ¿no? A ver, ¿por qué le faltó un acento? Ponle. Yo, ¿no? Entonces te hacía llevar una buena formación, más la que los primeros maestros aquí en esa fueron muy estrictos, eran casi un apostolado, ¿no? Entonces pretendían sacar lo mejorcito, y pues yo participaba en concursos de la zona, íbamos todos descalzos, cruzando llanos para un concurso de aquí al Agua Azul o al Sol, qué sé yo. Ya nos decían, nada más mándamelo peinadito, digo, peinaditos y todo, y a un concurso de conocimientos, ¿no? Entonces siempre salía elegido. Entonces pues ya eso también te va dando ánimos, ¿no? Ay, qué bueno que, no diré que gané, que daba ya mérito, ¿no? Pero sí te daba ánimos, y bueno, la familia también, ay, qué bien, este güey no está pendejo, ¿no? ¿Y cómo llega tu familia a Ciudad Nezahualcóyotl? Llega por, no molesta la grabación. No. Llega porque, pues bueno, mis papás se conocen, se casan, se van a rentar donde pueden. Si quieren más casita que hay. Gracias. Se van a rentar donde pueden, y mi papá era albañil que trabajaba cuando se conocieron en Polanco, y mi mamá era sirvienta en Polanco. Le ayudaba a mi abuela, que era, digamos que la titular, ¿no? Entonces ahí vivían en Polanco. Entonces, tuvimos esa doble suerte de, por un lado, ellos que se conocen allá, el albañil y la sirvienta, se enamoran, se casan y andan rentando en Azcapotzalco, en Ahuizotla, donde se pueda.
hasta que por ahí mi abuelo ya vivía aquí, fue de los primeros pobladores. Entonces mi abuelo materno, Pablo, le dice a mi padre, le decía el hombre, bueno, acá entre nos, ¿no? ¿Qué pasó ahí con el hombre? Porque era muy rudo mi papá, ¿no? Entonces le llegaba de malas y le hacía el descolono de que estuviera, ¿no? Y él le llegaba a tocar a mi abuelo. Buenas tardes, que no sé qué. Mi papá, como si le decía a mi mamá, parece, entró como si le hubieran hablado al burro, ni la cola movió, ¿no? Y entonces mi abuelo, pues, que también tenía su carácter, ya, pues, si no me habla, ¿para qué le hablo? ¿No? Entonces muchas veces ya en forma despectiva, en vez de decir, ya llegó tu marido, hija, bueno, ya llegó el hombre. Y entonces nosotros decíamos, no, pues el hombre decidió hacerle caso al abuelo, y que le dijo, oiga, se hablaban de usted, ¿no? Oiga, porque no hace el sacrificio, le mete y aquí están los terrenos muy baratos. Y así fue. Se convenció, vino a conocer, por ahí anda una foto, a ver si está por aquí la mano, donde andan sobre el bordo de Xocheca. Mi abuelo era aficionado a la foto familiar, con una cajita, y por ahí se van a caminar al borde de Xocheca y los retrató el abuelo, ¿no? Recorriendo lo que iba a ser su territorio. Entonces así fue como llegaron por aquí, se convenció y pues bueno, digamos que dicen que yo llegué aquí a los 2 años de edad, soy el segundo de los hijos. Primero es Alfredo, segundo yo, Emiliano, tercero Ricardo, y mucho tiempo fuimos 3 hermanos felices en el llano para nosotros solos, ¿no? Y los escasos vecinos que había. Y nos íbamos caminando de aquí a Chimalhuacán, a Texcoco inclusive, regresamos caminando, ¿no? Cruzando ahí entre los llanos. Y entonces fue una infancia muy, muy rica, muy venturosa, sin conciencia de la desigualdad, con todo y que sí nos llamaba la atención que nosotros viviéramos aquí en el desierto entonces, o después en la aglomeración que fue esto, y además previo a los servicios, pues todo el tiradero, ¿no? Sin agua, sin luz, sin drenaje, a ver cómo te la consigues. E ir, o incluso estarnos en las vacaciones 1 semana o 2 semanas en Polanco, pero en pleno Polanco, ¿no? En Arquímedes y Homero. Por ahí trabajaba mi abuela. Entonces irnos 2 semanas a Polanco, pues no sabíamos de diferencias de clase, de lucha de clases, etc. Entonces pues, era como bien rico ir a caminar por los amplios camellones de Horacio, de Homero, y bueno, mi abuela nos llevaba al primer Superama que había por ahí, ¿no? Todavía existe la salida del Metro Polanco. Entonces, caminar a la panadería Los Cedros, creo que todavía sigue ahí casi enfrente del Superama. Entonces conocimos ese territorio, ya de adolescente yo la iba a visitar, me tocó entrar al CCH, la iba a visitar y la visitaba ahí, te digo, casi en la esquina de Polanco, de Homero y Arquímedes, y me regresaba caminando, cruzaba todo eso hasta llegar al Metro Chapultepec, cruzando por Polanco, Hewler, Spencer, etc. Y eso mismo también era, estas calles en el nombre, ¿no? ¿Y quiénes son? Schiller, un chingo de filósofo, Hegel, ¿no? Es la colonia de los filósofos. Pues sabe, pero ya poco a poco te vas enterando. Y sí empezabas a establecer esa distinción porque unos tan jodidos y otros tan opulentos, ¿no? Con todo y que la gente con la que trabajaba mi abuela era un médico oftalmólogo muy chira, esa familia, ¿no? Muy cálidos, realmente pues eran sirvientes porque tenían que servir, hacer la chamba, ¿no? Pero eran como integrados a la familia, digamos. Y cuando llegábamos allá nos integrábamos chidamente y convivíamos con los nietos del matrimonio, y no sentimos nunca un desprecio, un feo, decíamos por acá, no me hicieron el feo. Pero ya uno solito se lo va inventando, y además en el CCH era marxismo a madres, ¿no? En el primer CCH, y pues sí veías que era muy cabrón vivir aquí, ¿no? Yo hay veces que prefería quedarme con mi abuela, yo iba del CCH a Escapolanco,
pues de Azcapotzalco a Polanco era más cerca que hasta acá, entonces si tenía hambre pasaba y mi abuela me iba a dar una torta o algo por ahí. Y bueno, ahí me echaba mi siestecita y descubrí Radio Educación cuando empezaba, no tenía comerciales ni pruebas, era música, corte, música y música y música y música desconocida, ¿no? Lo mismo clásica que folclórica, cuando empezaba toda esa ola folclorista en los 70s. Y bueno, pues el CCH también iba dando otros conocimientos, otras perspectivas. Decía, ya cuando elegí la carrera de periodismo, pues así es como empiezo a escribir con Sainz, ¿no? Y que me empieza a promover y que luego le dan en 78, no en 77, entró López Portillo, y creo que habían sido compañeros de banca. Entonces le ofrecen la dirección de literatura de Lima y era el departamento de literatura. Estaba en la calle, en la esquina de Dolores y Juárez. Y nos invita a 4 o 5 alumnos, según en sus mejores alumnos, entre ellos yo, y dice, pues invito a trabajar conmigo. Y dije, pues qué toda madre. Yo iba, creo que formalmente como en 6º semestre, pero en ese deseo de que esto se va a acabar pronto, yo fui quemando materias. Entonces en ese 6º yo ya iba como con el 9º semestre, ¿no? Adelantando optativas y la chingada. Entonces porque decía que mi jefe me corta el presupuesto, ya valió. Entonces así fue, y cuando me invitó dije, a la chingada con la carrera, no, si no agarro chamba, nunca la voy a agarrar. Y tuve, pues sí, yo creo que el acierto de decir sí voy. Y bueno, la chamba empezó a absorberlo, hasta que efectivamente abandoné la carrera y pues hasta eso en el 10º semestre debía tus materias, ¿no? Entonces de ahí me seguí con Sainz, efectivamente nos jaló, empezamos a hacer periodismo a los 21 años con él. Yo era el jefe de redacción de un periódico que aún no existía, tardó un año en que le aprobaran el presupuesto, y mientras lo trabajamos como si fuera diario. Resultó un semanario que se llamó La Semana de Bellas Artes. Y bueno, ahí empecé a publicar a pasto, pues era reportero de ahí, coordinaba, cuidaba la edición, había otra chava que era novia de Sainz, Lucy González. Bueno, nomás le reportábamos, pero por ser novia, la verdad que tenía muchas carencias, pero sí tenía el mando, no había de cuenta. Pero un día, pues ese mismo noviazgo se acabó y me quedé yo como responsable de la publicación. Y lo veo así ahora, hacia atrás, dije, bueno, pues ¿quién iba a ser jefe de redacción de una publicación? Tirábamos 300,000 ejemplares. No se distribuía en 4 diarios, se encartaba el suplemento, era como un suplemento cultural. La Semana de Bellas Artes, que era cubrir las actividades de Bellas Artes, salud. No necesariamente como en la cartelera, pero sí de la cartelera nos salía que la entrevista con el arquitecto que va a hacer tal excursión, o con el pintor, y decía, ¿sabes? Aquí vas a aprender, tienes muchísimas carencias. Dices, entonces, preguntando vas a aprender, y le vas a preguntar a los chingones en lo suyo. No era mal hablado, ¿no? Dice, entonces, aplícate, documentate y vas a entrevistar pintores, arquitectos, escultores, todo lo que era el ámbito de Bellas Artes, ¿no? De las Bellas Artes. Y así fue como empecé a escribir reporteando, pero reporteando, ¿qué te diré? Que yo leí el periodismo de la época, lo que se publicaba, y decía, qué aburridos, qué malos. Y fulano tal dijo, agregó, añadió y finalmente concluyó. Es una forma periodística muy jodida, porque además con Sainz nos metió literatura a pasto, y mucha literatura de periodistas que eran también escritores, como Norman Capote, como Norman Mailer, como... Dices, bueno, ¿por qué los periodistas mexicanos no escriben así? Incluso periodistas de renombre, escasísimos, ¿no? Monsiváis la libraba, Pacheco con su inventario en proceso, pero de ahí en fuera, y decía, yo no quiero ser aburrido. Entonces cuando empecé a escribir en la Semana de Bellas Artes, pues hacía entrevistas y trataba de, en principio, ya había leído por ahí una frase de García Márquez que decía, yo escribo para que me quieran mis amigos. Entonces yo decía, pues yo escribo para que me lean mis cuates, ¿no? Pero si escribo tan chato, tan cuadradote, pues
pues va a ser la notita de úsese y tírese, ¿no? La nota del día. Entonces yo siempre tenía como la ambición de trascender, y además pues en un semanario pues hay más chance de trabajar el material, ¿no? Entonces hacía mis entrevistas y buscaba darles como un tono personal, ¿no? Y decía yo que, por ejemplo, me mandaron a entrevistar a los integrantes del Ballet Nacional, que dirigía Guillermina Bravo, y me dice, Sainz, pues además la entrevistaste una crónica, o ármala en forma de crónica, y de ahí empecé a manejar. O sea, yo la entrevistaba y luego la contaba como cronológicamente. Entonces llegué, subí los 4 pisos donde ensayan esta gente, y todo de fumador ya desde entonces, echando los hígados, y así empezaba un tanto mi nota, ¿no? Y ya luego Sainz cabecea y decía, a ver, dice aquí que los bailarines no se cansan al subir las escaleras, y esa era la cabeza. Pero contaba un tanto mi experiencia de reporteril, no sin ser el personaje, ¿no? Pero sí como que llegué, sudé por fumarolas, y ya entrevisté y me dijeron y luego retorné, y le gustaba, y luego me las devolví. Yo estaba chingón y me regresaba toda tachoneada, ¿no? Entonces tuve incluso ese privilegio de ser corregido como te decía, teníamos un año todavía por delante para que nos aprobaran el presupuesto, pues igual reporteamos y fuimos haciendo un stop. Yo decía, se va a quemar mi material, ¿no? Y no, también eso me decía, procura hacerlo atemporal. Entonces va uno aprendiendo truculencias, ¿y qué es lo atemporal? Pues va a tener una temporada del ballet, pero no te refieras a la temporada, mejor cuéntanos la historia del ballet, cómo surgió, de dónde surgió, que nos apoyan, su repertorio, ¿verdad? Y además empecé efectivamente a conocer cosas que desconocía plenamente, ¿no? Aquí en casa escuchábamos solo radio, porque aún no arribaron ni siquiera a tocadiscos. Entonces en el radio eran 3 estrellas en el cielo, ¿no? Los programas de Jorge Negrete, Pedro Infante, Javier Solís, y después le agregaron, ¿qué? 3 estrellas en el cielo y un cometa o algo así, Lucha Reyes, ¿no? Y era chingona, a mí me encantaba la música ranchera, y mi papá era rancherón y todo ese rollo. Entonces pues, entre eso y las radionovelas que oíamos a falta de televisión y pues era como una cultura auditiva. Y luego yo aquí gozaba con todo el vecindario las historias y los chismes, ¿no? Auditivos también. Mi mamá era como un pararrayos donde sin salir a chismear le llegaba todo. Llegaban las vecinas, en la tarde se sentaban a bordar, a coser, a echarse un cafecito. Salió el Nescafé y se aficionó al Nescafé. Entonces, pues ahí estaban en las tardes, quedó ese portalito de abajo, ahí se sentaban siempre a bordar, a tejer, a chismorrear. Y yo por ahí jugando con mis carritos, y lárgate de aquí que esto es de mejor, mejor vete con tus hermanos a jugar al llano, ¿no? Nos corrían al llano a corretar la pelota, a volar papalotes, ¿no? No, yo preferí estar ahí escuchando los chismes, y mucho de eso fue lo que me empezó como a nutrir, ¿no? ¿De qué escribir? Pues del propio barrio, ¿no? Sin que fuese nada preconcebido, de ahí saldrá el estrellato. Sí recuerdo que Sainz me dijo, oye, pues tú vives en esa, dice, y eso es, si exploras ahí, dice, es algo que nadie pela, los pobres no son tema periodístico. Dices, excepto, y después leí un ensayo de Monsiváis de que decía, los pobres no aparecen como personajes a menos que sean protagonistas como delincuentes o como víctimas de la delincuencia, ¿no? O sea, ay, pues qué culeros, ¿no? Y la vida cotidiana, y el cómo vivimos, y nuestras diversiones, y nuestras fiestas, pachangas, nuestros sinsabores, nuestros momentos de estrella, como los 15 años, la pachanga porque saliste del sexto, porque ya no va a haber para más, ¿no? Entonces por eso era la gran pachanga del sexto año, etcétera. Entonces todo eso lo empecé a explorar, y Sainz pues como que sí me fue orientando. Dice, es que eso no se ha hecho. Dice, ha habido acercamientos con revueltas, dice, a lo mejor revueltas el que más, dice, pero desde afuera, dice, tú estás desde adentro. Dice, entonces pues seguramente saldrá otra cosa. Y sí, yo leía revueltas y me volví ferviente de revueltas, pero efectivamente seguía mucho un estilo de revueltas como desencantado, trágico, y cuando aquí bullía de alegría, ¿no? De pachangas,
dentro de la jodidez hay muchas maneras de sobrellevarse, ¿no? Y si la gente efectivamente hacía un escarnio, se burlaba de sus carencias, bla, bla. Y de todo eso fui mamando a la par que iba mamando de la gran literatura. Entonces fueron como dos mundos muy... que ahorita platicando me lo voy recordando, me lo voy rearmando y me lo voy redescubriendo o descubriendo incluso, ¿no? ¿Qué tanto podrías justo ubicar, por ejemplo, en esta parte de lo cotidiano, la lucha libre? No, bastante, sin tener lo que sea casi mitificado como lucha libre, ¿no? Pero aquí en el mercado que ahora, si tenemos chance nos damos un volteón, ya tiene forma de mercado. Yo creo que es de los más viejos, si no es que es más viejo, pero no pasaba de 4 o 5 puestos. Eran puestos, ¿no? Sí. Los puestos, había ya el terreno ahí asignado por los fraccionadores, pero nunca construyeron el inventado mercado. Cada quien lo fue levantando como pudo, hacía su puestecito, y estaba el de semillas, estaba la carnicería del Lauro, que ahí sigue, y el Güero, que ya murieron todos, hasta creo que ahora son las nietas del Güero los que atienden la misma tienda de abarrotes. ¿Qué más había? La de Doña María la verdulera, y tan. Era como lo elemental, ¿no? Carne, semillas, frutas y legumbres. Y había así un pasillo donde todavía sigue ahí la parroquia, que lo usaban, el carnicero ahí mataba. Entonces nosotros íbamos porque nos regalaban la sangre. Entonces colgaban a la red, le metían o al marrano y decían, a ver, chamacos, para que no se fuera a la tierra, era la tierra salitrosa, ¿no? Se vienen, va a haber matanza al rato y se traen su cubeta para la sangre. Y ahí íbamos con nuestra olla, nuestra cubeta, y donde le picaban al marrano, a la res, pues, ya regresé, ay, se hizo gelatina, ya no va a servir, mamá. ¿Cómo no? Con esto hacemos una rica moronga. Una moronga, sí. ¡Pam! Me pasó un chutito. Cebollita y tomatito. Claro. No, riquísimo, ¿no? Pero ahí veíamos, pues todo eso, habría que, ese lo voy a agarrar como tema, el de las matanzas, ¿no? Como de chavitos veíamos, y los matanceros decían, dame un vasito, y le damos el vasito y dice, tómatela. ¿Por qué? Es que con eso adquiere las características, lo lee uno en las mitologías ahora, ¿no? Te bebes eso y adquieres la fortaleza del toro, de la vaca, pues voy a ser más rato, yo creo. Entonces, fue muy rico, pero ¿cuál fue la pregunta? Y dices que por ahí había lo de la lucha, ¿no? Y en ese pasillo central, pues en los aniversarios del mercado, o de lo que parecía un mercado, llegaban y paraban un ring en la pista de San Martín Caballero, es el mercado. El día de San Martín Caballero paraban un ring y llegaban. Y si no, creo que había hasta la sección de aficionados, donde aquel que se animara se ponía en truza y órale, súbase y a darle, ¿no? Y pues ya enjarrados, los de los puestos le entraban y daban show, y ponían palo encebado, encebaban también un marrano y el que lo agarrara sería de él. En fin, era muy, muy ranchero el asunto aquí. Entonces, si me comprometen a regalarme grabación, claro, les sigo, si no, no. Y bueno, eso era la infancia y la lucha libre. Sí salías ahí, ya sabes, a patada y trompón, repitiendo lo que lo habían hecho los luchadores ahí arriba. Se organizaba el torneo de fútbol con los equipos callejeros de aquí. Esas canchas pues, las expropiaron, digamos, y las volvieron escuelas para... Pues yo creo que para bien y para mal. Para bien porque había escuelas, pero para mal porque también nos dejaron sin áreas verdes, son escasas o no hay. Creo que no hay, excepto el bordo, ¿no? Sí, es poquísimo. Sí, pero sí había buenos espacios dedicados a eso. Y luego, por ahí vimos que empezó a aparecer una estructura que fue el Cine Maravillas, pero era como una bodega de estas que por ahí hacen ahora, y pues empezamos a ir al cine, que eran funciones, sobre todo, yo creo que cuando papá y mamá decíamos iban a hacer otro hermanito, decían, se van a la matiné. Entonces, pues nos íbamos a la matiné y eran pues, generalmente películas de luchadores.
¿no? Todas las sagas del Santo, de Blue Demon, de cuanto luchador famoso se te ocurra, ahí estaban en el Cine Maravillas, ¿no? Y la función era triple corrida de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Entonces nos daban para la torta, nos hacían nuestra olla de palomitas y vámonos. Nos íbamos y felices, ya cuando regresaron, pues los papás ya bañaditos y peinaditos daban lugar a toda la sospecha, ¿no? Y a los 9 meses efectivamente se confirmaba. Y bueno, eso sí efectivamente tenía que ver con la lucha libre, no como esto ahora mitificado como el gran espectáculo, muy influenciados por Roland Bass y el catch y todo este rollo. No, era gozoso, gozable, sin mayor aspaviento, excepto el de echar maromas, aquí mismo en el llano, enfrente de aquí había, en la siguiente calle, en la 8, en la 7, estaba la tienda del maestro, pero no había construcciones. Entonces cruzábamos, íbamos a la tienda, y pues bueno, como el único tendero entonces, pues tenía recursos, y tenía un hijo único, muy guapo, güero, rubio, peluchino, y además ellos con 3 o 4 más eran de los que iban a la academia. Entonces uno escuchaba que iban a la academia y eran como un modelo a seguir. Yo creo que era la Academia Remington, de por ahí de Donceles, donde llegaban con su uniforme azul, su suétercito con vivos rojos, bien bonitos los cabrones, y uno todo mugrosote, ¿no? Uno como que sí los veía como modelos, es que esos son estudiantes de la academia, ¿no? Entonces ya al Rubén, que era el hijo del maestro, le daban chance que hiciera como hijo único todo el desmadre que quisiera, ¿no? Además de tendero, era zapatero, por eso era el maestro zapatero. Entonces sobre el mostrador estaba haciendo y arreglando zapatos y vendiendo, que además era la única tienda con televisión donde los sábados la tele era un enorme galerón donde estaba el box, ¿no? Los domingos los toros, y eso eran nuestros entretenimientos. Me das para ir a ver el cuento de Cachirulo, ¿no? Entonces pagabas tu 20. Y era colectivo, llegaban todos los niños. Era el cinito en una pantallita. Entonces todos esos recuerdos eran muy gozosos. Los papás siempre te daban, pues para librarse de ti, era el que te fueras de las 4 de la tarde hasta el combate, creo que era el último programa, que acababa a las 10 de la noche. Entonces ya acabando el combate, venías el domingo y vamos. Y los papás también se juntaban ahí, ¿no? Ahí a ver los toros, el box, echarse la chavecita. Mi papá no fue gran bebedor y pues eso nos libró de muchas chingas, ¿no? De los padres alcohólicos, etc. Sí veíamos otros casquillos, ¿no? Salía madre a la mamá, el papá, el hijo, y el papá ahí haciendo desfiguros y con el machete o la pistola en mano, queriendo matarlos, ¿no? Algo más que recuerdo fue una vez ahí en el llano, en una fiesta, mi papá y un compadre que vino a visitarlos se habían encervezado y se tiraron a las 12 de la noche ahí en el llano con la panzota para arriba y mira compadre qué chida se ve la luna, nada violento, ¿no? Finalmente eran campiranos con otro rollo y mi papá siempre vio el estar aquí como una maldición, ¿no? ¿Y por qué no nos vamos al rancho, Tere? ¿Por qué no? Ella le digo a mi papá que me dé un cacho que me dé una parcela y sembrar. Y mi mamá siempre se aferró a que dice, el campo no da para ni madre, ¿no? Ella venía del Valle del Mezquital, mi papá de Michoacán, que si lo vamos, dice, bueno, pues es que es otro rollo, del semidesierto al verdor, acá por el rumbo de Atlacomulco. Era otro paisaje, ¿no? Y conocimos ambos, ¿no? Pero sí, también conocimos que había que acarrear agua, que no había nada, que arar el campo nada chido. Luego mi papá en sus fantasías se ponía y nos llevaba y que mi abuelo nos pusiera a conducir la yunta. No, eso no es lo mío, ni de mi mamá, ¿no? Entonces, por esa resistencia de mi madre permanecimos como urbanitas, pero sin un descuido le dice que sí, nos chingamos seguramente, ¿no? Porque además a la fecha llego a ver a los parientes de Michoacán y siguen viviendo en esa prehistoria nada idílica, muy carente, muy jodida y además muy atosigada ahora porque les caen los narcos para que les siembren y que les cultiven y que capoten a los soldados y la chingada. Entonces, bueno, como que
que sí tenía razón mi mamá, ¿no? Claro. Y mi papá a la larga siempre traía como una tosecita, y es que me está maldita salitral, me da el bronquitis, decía, ¿no? Y es que siempre que me asfixio, ¿por qué te empeñas en vivir aquí? Y eran como dos estaciones aquí, ¿no? La seca y la lodosa. Las lluvias o el terregal. Entonces, pues de los dos lados, ellos como adultos pues, lo padecían. Mi mamá muy resistente a todo. Mi papá salía a trabajar y decía, mire, tú te vas a chamear, ¿qué te quejas? No, aquí ni vives, aquí la que vive soy yo y mis hijos. Pues entonces aquí nos quedamos. Y un poquito en ese el dicho medio, ¿qué será? Parece maldición, ¿no? Aquí nos tocó vivir. Pero no, la verdad es que fue sumamente gozoso, excepto cuando se volvió a hacer masa, ¿no? Pero todo lo que fue la infancia del sevillano, el semidesierto, la vagancia, los papalotes, las incursiones a lo que ahora es la Alameda Oriente, era todo un pedazo de laguna con patos, gallaretas, culebras, lagartijas. Entonces, ¿quién le pedíamos? Sí, Podías claro. andar en calzones o te recortaban, decía mi mamá, ¿para qué les remiendo? Dice, si se los van a volver a echar. Los cortaba y andábamos en nuestros chorcitos. Decía, las rodillas se remiendan solas, ahí ustedes sí se dan un madrazo. Ahí siempre nos con las rodillas llenas de cicatrices por un raspón o lo que fuera. Esas se remiendan solas. Trae tu meteolate, tu bendita y ahí te ves. ¿Y el NES actual cómo lo ves? Pues inevitable, ¿no? Yo creo que influenciado también por o más bien asumiendo el desarrollo como lo leía uno en una novela que me marcó mucho, la trilogía de John Dos Passos. Eran Manhattan Transfer, El Gran Dinero y hay Paralelo 19, que se llama la otra novela. Pero que las tres son como la trilogía que te habla del crecimiento de Nueva York, surgimiento y crecimiento de Nueva York, con una historia muy similar, por eso luego empecé a jugar con el nombre de Nesa York, ¿no? Cuando ya somos muchos en Estado de México. Con Nesa York dices, bueno, es que la historia es muy similar como todas las ciudades, ¿no? Alguien llegó de tal lado y ahí se asentó y dijo, de aquí soy. Con todas las carencias, con todo lo que sea, pero con los huevitos bien puestos o los ovarios bien puestos para decir, vamos para arriba, ¿no? Para arriba era, de donde vengo no había nada, lo que aquí haya será menos peor que allá, ¿no? Y efectivamente, pues así lo veo, te digo, haciendo el contraste de cómo viven mis parientes de Hidalgo y los de Michoacán a cómo vivimos, si lo ve uno en esos términos, digamos, de urbanismo, pues estamos en la gloria, con todo que tardó cuando menos 20 años en llegarte el inicio de la, comillas, gloria, ¿no? El agua, el drenaje, sí, mi abuelo tenía desde los 40 viviendo aquí. Le digo, animé a mi padre que comprara y dicen que llegamos en 57 y yo soy de 55. Entonces yo llegué de 2 años de edad, mi hermano mayor tendría 3 años y medio y los demás, si no nacieron aquí, fueron concebidos aquí, porque tenían que salir a parir al DF, tenía seguro social mi papá. Y pues de aferrado también, pues dije, yo de aquí soy, ¿no? Y ya después como que te empiezas a surgir un cierto afán de pertenencia, ¿no? Pues aquí, de aquí soy, Nesa es chido, y cuál es el pedo, ¿no? Y padece racismo desde la secundaria, cruzar de aquí a la calle 7, que es periférico ahora, ir a la secundaria que está aquí por la 4 y la norte de la Patitlán, en la secundaria 60, ya te ocasionaba discriminación, porque de la 7 para allá empezaba el pavimento, y de la 7 para acá y hasta el fondo era el lodazal, o el terregal, y la Patitlán, pues eso parecía un paraíso, llegaba a ir a la Oriental y otro, y más para arriba, Balbuena nos parecía la zona de ricos, ¿no? Y bueno, te digo, no había mucho desconcierto por eso de visitar a la abuela en Polanco, y luego ya de adolescente, pues a vagar. Mis hermanos, a falta de estudios, se hicieron carpinteros, el mayor y el menor, y yo me iba con ellos.
pues, trabajaban en obras enormes, ¿no? El Hotel Nikon, en Acapulco, el Acapulco Princess, en fin, andaban de vagos por la ciudad, por la provincia, como constructores de hoteles, ¿no? O de lo que cayera, residencias en Las Brisas, en Acapulco, al pie de la cuesta, y ahí iba yo de vago en las vacaciones. Entonces siempre teníamos esa posibilidad de estar contrastando el mundo, ¿no? Ir, por ejemplo, ahora estamos trabajando en las lomas, y llegabas a las lomas y veías edificaciones con columnas de cristal, pero verticales, y una columna redonda, ¿no? O sea, ay, cabrón, columnas de cristal. Yo pensaba que los ricos eran los de Barbueda, decíamos, o Polanco. Polanco se quedaba atrás, ¿no? Cuando empezamos a ver arquitectura ya, supongo ya de los de Legorreta, Saudor, etcétera, pues creo que es otro pedo la riqueza, ¿no? Y eso pues sí, finalmente te va dando una cierta conciencia, pues si no de clase, porque después me empecé a olvidar como de querer hacer la revolución, sino mejor a cronicar las condiciones que teníamos, ¿no? Y ya no, ya sin amargor, digamos, sino simplemente como que, pues también lo que pudiera ser lo cotidiano. Quizás eso me libró un buen cacho de ser tremendista o acuchillarte revueltianamente en lo trágico, sino verle lo gozoso de las tardeadas, los tibiris, el fútbol llanero, muchas cosas. Creo que he cronicado de todo, de repente ya me repito. Pero de esas prácticas cotidianas que van surgiendo, porque además justo se van acordando en generaciones y generaciones, ¿no? Las fiestas, y se transmite también como un gran legado, ¿no? De alegría, o un legado que tiene que ver con el cómo festejamos algo, ¿no? Claro, pero ya muy cambiado. Yo creo que muy cambiado en el sentido de que mis hijos, por ejemplo, después de aquí, en los principios de los 90 tuve chance de una buena chamba y una buena oferta que me permitió adquirir una casa ya bien construida y todo en el municipio de Texcoco, un pueblo que se llama Cuautlalpan, el pueblo de los trofeos. Pasan y ven los trofeos deportivos. Entonces fuimos a verla, dijo, pues no es la gran cosa, pero el terreno era enorme, yo hubiera estado aquí con mi familia, y decía, chale, pues es que debe ser horrible eso de crecer como perro de azotea, ¿no? Ya no yo, sino mis hijos, porque al final de cuentas el terreno paterno, que es esto, se volvió un condominio familiar, ¿no? Sí, fueron creciendo, literal. Como en toda la zona. Sí, sí. Y entonces, pues le llaman eso sociológicamente las familias desdobladas, ¿no? Pero decíamos, pues, está cabrón. Yo quería para mis chavos lo mismo que habíamos vivido, pero en mejores condiciones. Y eso fue Texcoco. Porque llegamos, vimos el terreno que me ofreció una amiga. Mira, lo voy a vender porque lo compré para mis papás como casa de campo. Dice, jamás les atrajo y ellos son de Nesa también. Dice, entonces, pues ahí se está deteriorando la construcción, estaba en obra negra. Dice, y ya teníamos un amigo mutuo y me dice mi amiga, ya me dijo Tomasito que esa casa tiene que ser para ti. Porque venía Tomás, un amigo teatrero gay, que hizo muy buenas migas con mi esposa. Y entonces dice, es que dice Tomás que me tienes que sacar de aquí. Pinche Tomás, ¿por qué vas a calentarle la coco a la gente? Dice, no, pero además decía Lulú Gómez, que fue la que tenía el terreno. Dice, ya dijo Tomasito que ya le dijo a Leticia que esa casa tiene que ser para ella, entonces vine con la combi, nos vamos a dominguera allá, nos vamos a comer barbacoa a Texcoco y conocen la casa. No, pues la doña, que además ya teníamos al mayor, que pues aquí no empiezan roces familiares y bla, bla, y con la nuera y la suegra, mi mamá no era perita en dulce, entonces empezó a contrapuntear y yo que no estaba, pues ya arréglese, no tengo pedo. Pero ya cuando me dice, bueno, pues sí puedo evitar el pedo, pues mejor me lo hago, pero yo decía, pues este es mi terreno, digo mi territorio más bien, ¿no? Mi papá que no dijo cada quien lo suyo, bla, 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 y agarré, ahí construyen, ¿no? Yo construí enfrente, pero no falta la gandallez, que ya esa parte. Y me hice un bonito departamento, muy gozoso, muy íntimo para un soltero. Al año siguiente me casé y digo, ya vale que eso. No botar soltería, ¿no? Entonces ya resultaba pequeño en cuanto que éramos
3 con el mayor. Y es bien, pero ya después veíamos, pues, hay roces. La abuela que ahí no estaba para soportar nietos, ¿verdad? Entonces, con esa vuelta dijimos, pues vamos a verla, y sí nos encantó, un terrenazo enorme que todavía conserva ya mi ex, con toda una construcción ya hecha. La China se daba primero pagar la superoferta. Me ofrecieron un terreno en la esquina casi de Colombia y Brasil, un departamento de interés social posteriores al terremoto del 85, en 35,000 varos, que era el común, ¿no? Pero el chavillo era un chavillo que decían, pues mis papás me apuntaron en la lista, y además de los papás también a mí me tocó un débito. Dije, pues no me interesa, te lo vendo, ¿cuánto? 35. Yo ya me sentía así zorrosas. Dije, órale, va. Y en eso llega Tomasito y Lulú y dicen, ya te tenemos tu casa. Dije, pues vamos a verla. Y dije, pues de 600 metros, ¿no? Y una casa de 100 metros abajo y 100 metros arriba, y ya construida. Digo, había que ponerla bonita, ¿no? Y veíamos que había grillos, chapulines, ranas en los charcos. Ya, pues yo creo que de aquí soy. No, digo, ya no por mí, ni voy a estar, pero por los chavos. Eso venía, te digo, el segundo. Mi ex iba embarazada a ver eso y dijo, yo sí quiero. Digo, pues sí, pero el que se va a chingar a pagarla soy yo. Pero la oferta estaba de lujo, porque el departamento de interés social eran 45 metros cuadrados, un terreno de 600 metros, con 100 metros ya construidos, y un terreno inmenso de fondo de jardín. Dije, pues yo creo que la voy a cagar si la agarro. Y además los otros estaban dispuestos a que, no, la vas a cagar, güey, fírmate. Ya la RUT trae un formato de contrato, y la tienes que pagar en un año. No, 45,000 varos en un año. Pero en ese entonces se había inventado el programa de solidaridad, y tenía una amiga periodista que me jaló para decir, ¿cómo voy a trabajar para el puto salinismo? Que le decía, tú vente, mira, vamos a hacer tal cosa, tal. Pues fui el director de información del programa de solidaridad, y lo inventamos, empezamos 6, y después fuimos un equipo de más de 60 gentes, ¿no? Haciendo la promoción del programa de solidaridad y nosotros jefeando. Pues la suerte siempre me ha seguido, ¿no? Sainz, Verónica Rascón, que es hermana de los Rascón, super barrio, ¿no? Marco Rascón. En fin, ella me adoptó, ella fue mi otra hada madrina, con ella trabajé mucho tiempo. Y pues, mejores sueldos, nunca me he quejado de los sueldos, ¿eh? Después de que me salí, cuando entré con Sainz ganaba yo 3,500, y luego un amigo que tenía una revista de su papá, una revista para caballeros, se llamaba Su Otro Yo, y era la nalga mexicana exhibida en revista como competencia de sus similares de Playboy, que eran Caballero, él y ella. Él y ella salió primero como revistas de desnudos, masculinos y femeninos, después fue solo él, después ella y Caballero. Y Su Otro Yo, pero esos compraban servicios fotográficos de Dinamarca o del mismo Playboy, les surtía. Y el director de esta revista, Su Otro Yo, era un editor mexicano, de los fundadores de la revista Siempre, que en su momento fue como el paradigma de revistas, ¿no? Lo que sería ahora Proceso. Y hizo esa revista donde decía que la nalga mexicana sí vendía, y se dedicó a encuerar encueratrices. Princesa Yamal, Olga Briskin, Rosy Mendoza, que una sinaloense que desbordaba carnes por todos lados. Entonces, a la par que trabajaba en Bellas Artes, el hijo de este señor, habíamos sido compañeros en la escuela, y dice, oye, voy en una manifestación. Ahí andamos en la marcha, y dice, le voy a renunciar a mi papá, dice, pero me pide que le deje a alguien. Y él pues, todos sus cuates eran mis cuates, yo no era su gran cuate, pero los conocía. Estaban Arturo Trejo, Víctor Navarro, Rafael Vargas, toda una generación que salimos de políticas como marcados por la poesía, a la par del periodismo, la poesía, el cuento, el cine, Pepe Will, etcétera.
Dice, entonces te quiero dejar la jefatura de redacción, dice, porque yo ya no soporto a mi papá. ¿Y por qué yo? Pues ahí están el Víctor, son bien desmadrosos. Sí, yo creo que tú, ¿qué hace Bellas Artes? Pues soy el jefe de redacciones. ¿Y a qué hora trabajas? Pues ya formalmente de 9 a 3. Dice, pues te vas en la tarde a hacer la revista. ¿Y cuánto te paga tu papá? 12,000 varos. Más 3,500. Ay, no, pues vamos. Y en ese entonces también me habla un amigo y dice, miren, en la noche necesitamos secretarios de redacción para el periódico El Día. Trabajaba mañana, tarde y noche. Y levantes de departamento soltero. Y de ahí me siguió la buena racha hasta ahora que ya me falló, ¿no? Pero nunca padecí de salarios, ¿no? Eso te permitía, pues ahora sí, darte el gusto de las películas, los libros, ya no los necesarios, sino los gozosos, ¿no? Me encantaba el diseño gráfico, me encantaba la pintura, etc. De todo me fui surtiendo, todo lo tengo en Texcoco, aquí tengo como lo que aquí he ido adquiriendo. Pero fue un crecimiento intelectual no buscado, sino necesario por el oficio que había elegido. Y como mi primer ámbito laboral fue Bellas Artes, pues por ese rumbo me encausé mucho. En su otro yo, además de los desnudos, que era de calidad, trabajaban buenos fotógrafos como Aníbal Angulo, Nadine Marcova, Raúl Cuevas, otros, y servicios también que comprábamos a una agencia danesa. Pues teníamos las mejores colas, también ahí compitiendo en el mercado. Y no había toda esta cuestión ahora de feminazis o feministas o bla bla. No, hacíamos un gozoso periodismo para caballeros, ¿no? Que eran los costumbrados, o lesbianas según el gusto, o gays que querían parecerse a ellas, ¿no? Entonces, a la par el viejo traía una Ortega Colunga, se llamaba Vicente Ortega Colunga, el director. Traía una letra popular. Decía, oye, ¿por qué no te haces una crónica de Tepito? Antes de entrar. Porque ahí fue donde me la ofrecí en esa manifestación ancha. Oye, tú, yo veo que mis cuates colaboran ahí contigo, ¿no echas de escribir? Sí. Dice, oye, pero tú sí publicas en medios de veras. Yo creo que él sentía su medio, que además vendía muy bien. De la revista se tiraban en ese entonces, a finales de los 70, 80,000 ejemplares. 80,000, 100,000. Su top llegó a ser 160 según la modelo que saliera, y la más cotizada era Rosy Mendoza. Incluía un póster desplegable. No, hombre. Entonces, me decía el hijo, Diego Ortega, que ahora es el jefe de redacción de Nexos y no, coordina el suplemento de La Razón, Roberto Diego Ortega. Decía, pues hazme crónicas, le hice una crónica de Tepito. Primero fui con Sainz, me decía, hay un ciclo de conferencias sobre adolescencia y psicoanálisis. Fui y cubrí el ciclo con los mejores psicoanalistas que había en ese entonces. Le digo, pues ahí estás, pero no sale el periódico. Pues trabaja tú. Y él tenía amigos en periódicos. Lo que no salía y que se podía quemar antes de que saliera la Semana de Bellas Artes, lo colocaba. Dice, oye, mandé tu reportaje a tal lado. Y lo pegó y tal. Yo ni idea, ¿no? Hasta que coincidió que en esa manifestación me dice mi amigo, te leí en La Onda de Novedades, era uno de los primeros suplementos culturales. Dice, tú si publicas en medios de veras, no en Novedades, era un super periódico. Le pues sí, y ni le digo que lo metió mi padrino, ¿no? Dice, órale, porque los demás nomás publicaban con él, era la revista del Junior para sus amigos, de estudiantes de políticas. Y dije, pues te invito a colaborar. Y ya dije, pues ¿qué le entrego? A eso que había pepenado. Y entonces hice una crónica, reportaje del psicoanálisis y adolescencia. Y ya me lo publicó y después ya me pidió lo de Tepito, y ya cuando se peleó con el papá dijo, pues yo te corrijo y te corrijo poco. Dice, en cambio los otros cabrones contigo que son mis amigos, y son unas faltotas, ¿no? Si ya vete a dejar la redacción te lo heredo. Y con esa lana, pues órale. Y con lo del otro yo y El Día en la Noche, no hombre, pues potentado, ¿no?
mi mes no bajaba de 50,000 varos No, súper. el equivalente, ¿no? Entonces de ahí me seguí, ya después me permitió, yo creo que con don Vicente Ortega tuve ese chance es que tiene, ¿cómo me decía? Que traes el garbanzo de libra, le decía así, ¿no? ¿Qué es eso? Traes un estilo. Dice, yo creo que naciste con él, dice, hay quien nace con el garbanzo de libra, decía. Nunca lo he averiguado qué es el garbanzo de libra, pero supongo que era el de peso, ¿no? Un garbanzote como manzana, supongo. Y dice, explótalo. Y entonces me agarró como de cronista urbano. Ese fue el primero que me agarró y por ahí le agarré el sabor, ¿no? Me hice amigo de Armando Ramírez, lo invité a colaborar en su otro yo y así. Entonces vas ampliando muchísimo. Y sí con una cuestión en relación a Nesa, que decía, bueno, pinches paisanos muerden el rebozo, los invitaba a colaborar y no me daban materiales. Yo decía, pues apocaban, ¿no? Hay un grupo aquí que se llama Poetas en Construcción, por ahí hicimos contacto, pues dame poemas o escribe un reportajito para allá, para que... Dijo, pues pinches rancheros, prefieren quedarse en donde no hay competencia, decía yo, ¿no? Ya, entonces me sentía yo mal entonado, pero siempre sí con la idea de que aquí había talento y que podía exportarse, digamos, ¿no? Pero que no se atrevían a cruzar decía yo que éramos como mojados culturales, cruzando Zaragoza, cruzando el río Churubusco era DF, y era otra la competencia. Aquí me invitaban a conferencias, lecturas, las mamadas, pinches poemas horrendos con falta de ortografía, y me empecé a reñir mucho con ellos, sin pelear. Nomás decía, pues no, oye, no, quienes sí se animaban eran los peores. Tengo un poema, no me lo publiquen. Dile, pues mira, te echo la mano, primero léete estos poetas, estos otros, ¿verdad? Que si es un reportaje, pues primero practique el reportaje, ¿verdad? Pues no, yo creo que solamente una gente de por aquí, Ricardo Medrano, que me lo lleve luego a chamber, ese güey se agarró la onda y yo, mira, güey, pero además se dejó conducir así que como mi hijo, digamos, ¿no? Sí. Y además a patada y trompón, no, eso no es así, cabrón, ponga la mano. Y le daba sus manazos, le dijimos que así no, güey, ponga la mano, órale, corríjalo. ¿Quieres crecer o no quieres crecer, cabrón? Porque para mediocres vete a Nesa. Ahí hay un chingo que no quiere salir del nido, ¿no? Porque es un nido cultural de confort, donde llegas a pantallas con una pinche pinturita mal hecha, con una pinche horita de teatro mal hecha, con todo muy pinche. ¿Por qué? Porque no se enfrentan, decía yo, a las grandes ligas. Si es que eso eran grandes ligas, ya después descubres, te decía, la triquiñuela de quién es quién y quién te apadrina o a quién te tumbas para tener acceso a él, ¿no? Yo decía, bueno, yo ni siquiera me tuve que coger a Sainz porque no era lo suyo, ¿no? Entonces, daba yo por hecho que el talento existía y que podía ser redituable, ¿no? Hay una relación muy interesante en cuanto a la arquitectura y la construcción en la literatura, ¿no? También. Sí. En relación a eso y con la obra negra en Nesa, ¿no? Que parece que siempre está en construcción. Pues sí, sigue a la fecha y a qué alturas te digo, si tomáramos como punto de partida, al menos familiar, al abuelo que decía que en el 47 ya estaba aquí, a la fecha, en 2018 sigue en esa construcción, ¿no? ¿Y qué es eso? Pues decíamos, le buscas tantito, yo digo aquí, si tuviera chance, pongo una escalera, me chingo a mis carnales, construyo un segundo piso allá y de aquí tengo un acceso sobre eso que está allá, ¿no? Digo, allá me hago otro tanto y siempre hay esa idea de, pues como vivimos en el hacinamiento y si no es necesario, yo aquí vivo prácticamente solo, vienen mis hijos y se quedan aquí de paso y uno construye su propio hacinamiento, ¿no? Si no está, lo haces, ¿no? Lo haces y y dices, bueno, a lo mejor para bajarle de hacinamiento siempre tienes, decíamos, las varillas ahí por si es necesario seguirle para arriba, ¿no? ¿Cómo en ese sentido hay una relación con la obra de Pérez Cruz, de Alejandro? Sí, yo creo que bastante. Sí, ¿cómo se conocen ustedes? Pues yo no recordaba, que además cada vez me falla por la memoria, y
dice que nos presentó una amiga común, Ana Luisa Calvillo, que por ahí andaba también haciendo sus pininos, escribe, le dio más por la reporteada y finalmente se fue a radicar a Chihuahua. Pero por ahí no tenía malos bigotes y uno andaba ahí, a pesar de estar casado, andaba queriendo a ver qué cosechaba. Nunca pegó, francamente, tuvo el buen gusto ella de que no pegara. Y bueno, coincidíamos en algún lugar y creo que en el centro Torres Bodet, por ahí coincidimos los tres, parece que ellos se conocían y nos presentó. Y ya de ahí, pues cada quien en lo suyo, de repente nos encontramos por acá, por allá, y yo creo que un primer encuentro ya formal, y yo creo que mucha afinidad. El Alex sí me cuenta haciendo carnitas los domingos con su papá, y los Intes, efectivamente, como esta gente, él fue de cuando conocí sus materiales, no mames, pues es que este güey sí le chinga, ¿no? No hay ningún improvisado, trae inquietud, en fin, que embonan mucho, y creo que todavía platicando seguimos en esa postura de que pues si no se salen van a seguir de mediocrotes, ¿no? Y no es necesario que te salgas, digo yo, con que vayas y vayas a otro rollo, a otros, no sé, puntos de encuentro donde puedes decir de aquí puedo aprender más, ¿no? Y sobre todo yo creo que si como habitantes de Nesa la ciudad tiene 50 y tantos años, ¿no? Dices, bueno, pues toda la población, los crecidos aquí somos jóvenes, ¿no? Ya tienen más. Formalmente Nesa se erige formalmente en 63, ¿no? Pero mi abuelo, te digo, llegó en 47 a la fecha, pues sigue siendo una ciudad joven, ¿no? Y te digo, todavía con esa... Un día vino un investigador de Nueva York que quería conocer Nesa, ¿no? A través del teatro. Había un grupo aquí que se llama Colmistli y hacían, con todas sus carencias, hacían teatro. Aquí en la colonia de Maravillas, era como lo que ahora sería el teatro de departamentos, pero aquí en la casa de estos cuates. Fuimos, los llevé y el señor encantado y que voy a escribir un ensayo sobre esto y bla, bla. Y decía, es que hay muchas similitudes con Nueva York, que jamás he salido yo del país, ni sé cómo se da, pero debe ser chido, ¿no? Y decía, dice, en esa un potencial enorme. Dice, esas mismas expresiones culturales que se hacen, dice, pueden ser explotables. Yo recuerdo que estaba yo en el CCH y un día con unos amigos decidimos que, ¿por qué no hacíamos una exposición? Porque si veías un chingo de cementeros, drogos, ¿no? Y ahí perdiéndose en la esquina, jalándole al chemo, ¿no? Entonces teníamos unos amigos que eran maestros de secundaria y les decía, oye, ¿por qué no hacemos una exposición con los maestros de artes plásticas? Tráete los cuadros de tus chavos y nos vamos a ver dónde los colgamos. Y estaba en construcción la clínica del Seguro, que está en la esquina de Chimalhuacán y López Mateos. Como estaba en construcción, estaba rodeada de madera. Entonces con mi papá tenía una carcachita y ¿qué van a hacerle? Pues vamos a montar esto, queremos hacer una exposición. Mi amigo era estudiante en San Carlos. Y entonces sí, juntamos un tambache de cuadros, ni siquiera buscamos calidad, simplemente que algo hubiera, ¿no? Y mi papá prestó el coche, nos llevó y ahora le montamos cuadros y nos fuimos a esa esquina. Y con martillo y clavos, bueno, clavamos y a colgar cuadros, Puta, fue un show que nunca hemos contado, por eso ni insisto en la grabación, sí. Porque la gente pues cruzaba y se empezó a parar y a ver, y muchos a felicitarnos que qué chido que eso no había, bueno, no había ni Casa de la Cultura, ¿no? Entonces intentamos reincidir, pero la policía tuvo a bien impedirnoslo. Decíamos, no, si ya pegamos aquí, vamos a hacerlo por allá, y no. Cuando Ana Luisa estuvo como directora, la primera directora de cultura en el primer municipio perredista aquí, me invitó a que fuera subdirector. Dije, pues ahora me valía el hueso. Decían, ya sabes, las malas consejeros, es que esa pinche vieja no se lo merece, que no sé qué. Tú tienes más trayectoria. Imagínate si voy a lidiar con toda esa bola de cabrones grillos políticos, ¿no?
Yo sí ya tiene los calzones para pagarse con ellos y sacar espacios y presupuestos, pues yo le entro de su director, ¿no? Y si entramos, dura 3 meses. Porque veías que efectivamente pues no había una política cultural, que además tampoco nunca he creído en ellas, detesto Bellas Artes, la cultura es otra cosa, ¿no? Cuando estuve ahí, justo de las roces que tuve con mi amiga, casi dejábamos de ser amigos. Es que no mames, como una exposición en la Casa de la Cultura. Digo, si no somos Bellas Artes, parecemos una vil caricatura de Bellas Artes. Digo, ¿por qué una exposición en los mercados? Digo, ¿por qué no hacemos unas mamparas, la montamos sobre... Digo, eso que hicimos esa vez en la bardita del seguro. Digo, la gente se para, es más fácil que saques el arte, Claro. ¿no? Que las personas vayan. Hay que las personas vayan. Digo, ¿quién va? Además repites el esquema, coctelito, no, pues unas chelas, un público, qué sé yo, o nada. Si realmente llevas arte, pues ponlo en el pasillo del mercado y ahí al que le interese se parará. Entonces, como no pegan, de, ay, nos vemos, es yo ya venía de Bellas Artes, se veía que decías, es que vamos a impulsar a la cultura. No, yo no creo que se impulse a la cultura, se impulsa a la burocracia cultural, a la institución cultural. No, pero la cultura, ¿cuándo hemos hecho una muestra callejera de la comida que se consume cotidianamente? Porque salió por ahí la brillante idea, ¿no? Hagamos una muestra gastronómica de Nesa. Que el molito de Oaxaca, si no es de diario, es en pachangas. Lo se vale, ¿no? De fiesta. Pero de diario es la queca, el taco callejero, la totada por acá, Eso es una muestra de lo cotidiano, de lo diario, ¿no? Y no la hagamos como muestra cotidiana en el Salón Azul del Palacio Municipal, ¿no? Digo, vayamos al pinche camellón y que ahí se ponga y que estén las señoras con sus fritangas y a toda. Le digo, ¿cuál es el día especial? Pues el viernes. El viernes es de quecas, ¿no? Entonces todo eso, Leo, realmente te da un sentir de que sí se puede transformar y exhibir realmente lo cultural y no las bellas artes. De bellas artes es eso, la exhibición de las bellas artes. ¿Cuántas son? 7, 8, ¿no? Leo, y en esa tenemos mucho más. Leo, una exhibición de la vestimenta cotidiana. No, Leo, mira, me han invitado a hacer chácharas en el Museo de la Ciudad de México. Se hizo una exhibición alguna vez sobre el agua. Yo fui aguador de chavos, bueno, todos éramos aguadores de chavos ahí en Cacarré, pero cuando ya no era tu necesidad, aquí en esta colonia, las calles pares tuvimos agua, las nones no. Entonces se entubaron, y entonces, pues luego venían los vecinos, oiga, nos regala agua, pues lléguele. Después decía mi mamá, oye, pues la señora fulana pues tiene por hijos chiquitos y no puede recargarla. Ayúdenle, ¿no? Y nos habilitó unos botecitos de leche nidos de 4 y con un palito de escoba nos traía sus cadenitas de perro, ¿no? De esos delgaditos. Pues, chale, qué chinga, ¿no? Pues degeneramos en aguadores profesionales, ¿no? Con botes de 20 litros y hasta que iba yo en primero de la facultad, segundo. Y a mi mamá, ándale, no te apachurres, doña, para Jerry ya está viejita y necesita agua, llévale unos viajes, ¿no? Ya daba pena, ya había noviecitas, etcétera, y bueno, pues aguadores, sí, los aguadores aquí eran los teporochos. Los que se ponían a darle para tener algo. Para tener para la teporocha, claro. Y con sus bototas contra el lodo y el agua, ahí traían la anforita. Pues mi mamá nos habilitó y empezamos a hacer competencia de los teporochos que nos correteaban en la guerra de los aguantadores, ¿no? No, man, nos van a matar. Ya estaban quitándolos el negocio. Entonces nosotros respondíamos a rocazo limpio, ¿no? Esos güeyes con el aguantador y nosotros a rocazo. Y se armaban unas buenas aquí, se están pegando los aguadores, ahí se le dije, ay, mis hijos. Veíamos que, como íbamos 3 hermanos, aquí había 2 borrachines. Y eran los que surtían. Cuando empezamos nosotros, pues se encelaron, ¿no? Y les tomábamos clientela. Además ellos tenían que hacer fila y se apropiaban de la toma pública, ¿no? Había tomas públicas en algunas calles. Entonces se apropiaban y llegaban con sus 20 pares de botes, un pinche colón y eran dueños de la llave. Y nosotros éramos dueños de nuestra toma de la calle Par. Entonces no padecíamos nada de eso, ¿no?
Y pues sí, era así como ellos hacían competencia desleal en la calle, nosotros la hacíamos con nuestra toma pública, ¿no? Y luego empezó a escasear el agua, entonces empezaron a bajar, antes llegaron, instalaron y la llave tenía 1,5 metros. Salías tu llave y subía, después empezó a escasear, ahora todas las cisternas están 3 metros abajo. Sí, si no me llega. Así es. Sí, ahora ya es por escurrimiento, a ver qué trae el tubito y lo que logra escurrir. Entonces, pues imagínate que si le llevamos ventaja y se armaban las broncotas, pero el agua fue un tema de discordia muy cabrón, ¿no? Pero agarramos, te digo, el oficio de aguadores, y andamos para arriba y para abajo, conocíamos el modo de vida de los otros, los que tenían, los que no tenían, los que de plano estaban carentes, y pues ahí andaba uno reporteando. Sí, pues entras a las casas, ves. Además en las casas, bueno, como éramos, digamos, civiles, no profesionales como los aguadores, pues te invitaban. Yo decía, los domingos, por ejemplo, decía yo, le decías a mi jefa, sábados y domingos descansábamos, ¿no, jefa? Porque era toda la semana. Cuando empezó a escasear el agua, decíamos, ella se levantaba en la madrugada y llenaba tinas y tinas y tinas. Sí, para guardar. Y la apartaba para la venta. Sí, sí. Apartaba la de su consumo y luego la de la... No, decíamos que no vendíamos el agua, sino en la carga del agua, ¿no? Decíamos, el agua no se vende. Y eso lo teníamos como claro. Si alguien quería agua y todo, teníamos paso y sirvas. Pero si el servicio lo cobrábamos y si nos redituaba. Mi mamá siempre fue justa, digamos. Y todo lo que ganábamos nos compraba unos marranotes de esos de carnicería de barroco, ¿no? Y previo a Navidad era el gran momento de vamos a ponerle en su madre al marrano. Pero no todo, le dábamos un martillazo en las nalgas, luego lo reventábamos y valía a servir. Sí. Y empezamos a contar nombres, pues estrenábamos zapatos, camisas, todo en Navidad, pues era el estreno, chamarras para el invierno, ¿no? Entonces, pues nosotros nos premiábamos con eso, ¿no? Y pues ya las señoras, mi mamá decía, pues es que la gente necesita agua cuando necesita, no cuando ustedes quieran, ¿no? Pues sabes, y domingos ahí, y domingos sobre todo, pues en las casas, decíamos que era cuando se comía carne, ¿no? Veía uno que la gente comía carne. Entonces el domingo en las casas se hacían vistecisas y nosotros llegamos con nuestros viajes, apúrense y los invitamos a la vistecisa. Órale, chido, ¿no? No, ya era rico, nos la pasábamos sabroso. Teníamos un tío que también le llevábamos agua y era bien borrachín. Pero sacaba su comalote de esos de tapa de tinaco sobre 3 piedras. Y ahí estaba echándole, ¿no? Y luego ya estaba con las caguamas ahí. Nosotros todavía no chupábamos, pero sí lo imitamos muy bien. Es más, lo superamos, yo creo, ¿no? Pero ya ahora ponenle. Y luego agarraba 3 tortillas y decía, ¿quieres un taquito? No más uno, cabrón. Bueno, sí. Y agarraba una tortilla y luego otra y le ponía 3 bistezotes, arroz, frijoles. Dice, nomás dijimos uno de cada una, y se lo acaba. Tacos de lujo, ahí estabas con tu tacote, ¿no? Bien sabroso. Te digo, cuestiones muy gozosas dentro de lo jodido, porque nada grato andar. Yo terminaba con esto pelado hasta que no le ponías una toallita. Ya después nos profesionalizamos de tal manera. El equipo para buscabas un palo mejor, bla, bla, bla. Mi papá, que era ranchero, te digo, iba y venía del rancho. Miren, les traje esto para sus aguantados. ya profesional. No, ahí los conservamos, no sé dónde quedaron, pero una vez hicieron una exposición, decíamos, en el Museo de la Ciudad. Y un amigo me contactó y dice, oye, del oficio de aguador que has escrito, dice, ¿conservas tus herramientas? Lo puse aquí, que eran unos botes todavía, pero mis aguantadores ahí estaban colgados, ¿no? Oye, pues préstalos para allá. ¿Y tu jefa qué hace con lo del agua? Pues ella acaparaba agua para lavar, decían, y para beber. Entonces, para beber tenés que apartarla directo de la llave. Y igual hacían los pedidos. ¿Quieres usted agua de la cisterna? Y si no, sacaban la manguera y ahí está lleno. Esa era más cara, ¿no? El viaje era de a peso y el otro para beber era de unos 50. Pero pues tenías que esperarte más. Pero mi mamá también, la gente tenía esa distinción, cuál es para beber y la cuidabas. Pero los pinches te por ochos,
como éramos 3 hermanos, pues nos dábamos el gusto, ponle de aquí al mercado. Entonces uno estaba aquí llenando, otro iba carreando y lo dejaba a medio camino, luego el otro como en estafeta. Pues nos chingamos a los teporochos, ¿no? En rapidez, eficiencia y calidad. Entonces, pues no, hay veces que en lo que adelantábamos, los deseamos y la madre, estos cabrones llegaron y le echaron un puño de tierra a mi bote. Así, ¿no? Hijos de su pinche madre. No, pues nomás nos veíamos y a roquearlos, ¿no? Y luego llegaban y se meaban en ellos también. No, pues ya. De puta madre, ¿no? Claro, no cantábamos, ¿no? Al fin que era palabra. Así, ¿no? Pero así la de beber nunca metimos fraude. Y la gente tenía sus ollas de barro, sus cántaros, en fin. Llegabas a las casas y veías todavía como el cantarote ahí y te ofrecían, vienes de la calle y tu vasito de agua. Fresca. Bueno, y mi mamá eso contenía, pues cuando se esa exposición lo mismo llevamos los botes, los aguantadores, mi mamá nos prestó sus ollas, que eran ollas como de 30 litros, nomás me la rompen y me la pagan, ¿no? ¿Y de dónde la trajo, señora? No, pues fuimos de paso a Oaxaca y con mi papá tenía su carcachita, pues ahí montó su hoyota y órale. Y salió una exposición muy interesante. No, claro, pues sí. Y tú realizas justamente un escrito para el catálogo de Alejandro. Sí. De Obra Negra. Y en relación a la obra, ¿qué te parece? Pues yo creo que decíamos, había mucha coincidencia, ¿no? El hecho de que lo que él manejaba en esa gráfica, pues eran los cables entrecruzados, que no había luz, electricidad formalmente, con postería de veras, de concreto, ¿no? Entonces eran unos enredijos que sí daban todo para una estética y Alejandro la supo agarrar muy padre, ¿no? Fíjate que yo no lo conocí, te decía, hasta que nos presentó esta chava y hicimos contacto porque algo había hecho él, que en el periódico yo compraba el Excelsior, decía exposición de no sé quién, ni me acordaba de quién era, pero vi que ahí, digo, chica, esto trae algo raro, ¿no? Era una gráfica de Alejandro, pero tenía como un recortito de periódico. Y entonces me consiguió una lupa y dije, aquí se alcanza a leer algo, y dije, este pinche texto es mío. ¿No? Y entonces resultó que sí, en uno de sus collages, él había puesto un recorte de periódico en uno de sus grabados, creo, si no lo recuerdo. Dije, chica, este güey se está volando mi obra. Pero al mismo tiempo, también el ego, ¿no? Qué chido, pero ese es mío, ese texto. Y entonces cuando nos conocimos, pues empatamos, ¿no? Y ya me platicaba él porque le había traído y yo también encontraba ¿cómo? Yo tenía intenciones de dibujante, pero no pasé del técnico. Realmente el artístico nunca pude, ¿no? Me gustaban las artes plásticas. Aquí tuve amigos que estudiaban en San Carlos, nos daban nuestros churros, estaban discurriendo acerca de los pintores. A falta de ser pintor me compraba enciclopedias de arte por entrega, ¿no? Los de Salvat, o me iba a las librerías de viejo y estaba la Pinacoteca de los Genios, ¿no? Con cada uno de los pintores famosos. Y me encantaba estar echando ahí con de ojo, entonces creo que todo eso. Y luego la chama de Bellas Artes, pues ya me acercó a la de Davis, ¿no? En vivo y a todo color, y a platicar con esta gente. Entonces todo eso, pues sí te va mostrando carencias, pero también deseos de encontrar quién más lo hace, ¿no? Y coincidencias como ese momento en que con Ana Luisa y Alejandro nos topamos y nos presentamos y empatamos, ¿no? Y esta obra negra, pues sí, te digo, advertí uno que podía hacer eso como la perpetuanesa, ¿no? Una obra siempre en construcción, una casa siempre en proyecto, decía yo como de cábula, una obra que siempre estará ahí como para ver el día en que el presupuesto nos alcance y podamos concluir. Pero no es que vas concluyendo y haces caso el hijo, entonces pues necesitas echarle otro pisito, porque ¿cómo lo voy a dejar a este güey que se marcó el pendejo sin siquiera un lugar donde vivir, ¿no? Y lo vamos reproduciendo. Ahí en Texcoco nos hicimos de la casa, después mi hijo mayor se casó. ¿Y cómo ya le pegaste a la caja de los títeres con la muchacha? ¿No? Ya van a ser un chamaco. ¿Dónde van a vivir, güey? Pues
vamos a ir a rentar. Ay, no. Digo, ¿sabes qué? Dile que le presto para que se ponga la pila y que construya allá al fondo, ¿no? Y construyó allá al fondo del terreno. Y ahí quedó. Ya después lo abandonó, se fue a radicar a Querétaro. Pero sí, siempre llevas esa cuestión de, digo, somos como perpetuos edificadores, sobre todo para el oriente. Y o sea, en un descuido nos trepamos llegamos a Veracruz y nos vamos contra los españoles, ahora ya les llegamos acá en la contraofensiva, ahora los vamos a colonizar nosotros. Sí. Como mucho ves que puede acontecer cuando sí ves que viene gente como a hacer turismo cultural y que se van así como de nalgas acerca de cómo pudieron hacer esta madresota de ciudad o madrecita de ciudad tan pequeña, tan asignada, pues es una de las ciudades más pequeñas en cuanto a territorio, y sin embargo sobre el Pantanal, sobre el Lodazal, se cagan de susto ahora por el aeropuerto. A mí me da mucha risa todo eso, porque lo entiendes como un conflicto político, pero el primer aeropuerto estuvo sobre el lago, el segundo seguro que puede estar muy bien, no lo digo en público porque se me echan encima los pejistas y etcétera, ¿no? Dice que es posible, ¿no? Lo demás son pedos políticos que se andan madreando entre ellos. Y claro, intereses, a quién le voy a dar el aeropuerto y tal, ¿no? Sí, concesiones. Claro, pero pues todo eso te habla también de, yo creo que mucho de lo que me hace permanecer aquí, además de la imposibilidad de vivir en Polanco o en Nuevo Polanco, ¿no? A falta de presupuesto, pues es también el amor al terruño, ¿no? La querencia, la pertenencia. No me siento ñero como para sentir que el acento me va a delatar y ir a invadir un departamento de Nuevo Polanco me va a poner el estigma. Digo, hay mañeros, ¿no? Todos los grandes comerciantes tepiteños han hecho de esos departamentos por allá. Y no hay pedo, yo creo que hay un tipo de convivencia ya asimilada, ¿no? Entre diversidad que somos. Pero no hay ruido, escuchas, no hay ruido, pasa el vendedor, de repente por ahí pasa un lechero loco con sus botes. Nadie, creo yo, le quiere comprar porque dicen, no, ni la pinche tuberculosis de las vacas o dónde están, ¿no? Pero te encuentras mucho, pasa el panadero tocando al estilo Tintán, el panadero con el pan, ¿no? Ajá. Muchas cosas que te resultan muy gratificantes en cuanto que ya no las vives mucho en otro lado. Yo creo que en tu rumbo todavía... Sí, el panadero, el de la leche, el de los tamales, el de la música. Sí, yo creo que eso te da mucho esa pertenencia y ese sabor que no encuentras cuando estás en sitios despersonalizados, unidades habitacionales donde cada quien se encierra en su departamentito y viven, digo yo, vivo vida de perros, no de asenteo. Sí, aquí hay esa chance de que todo sea como cálido, como te conoce el vecino, el carnicero, donde haces como que una red de relaciones que te permite mucho esto, ¿no? Y que la ciudad no sea tan insufrible como pretenden. Que le digo, yo creo que pretenden, porque al final de cuentas no dejamos de sentirnos. Yo creo que es Nesa porque así lo han querido también los intereses políticos y económicos, pero en realidad somos como toda una enorme ciudad, la zona metropolitana, con sus diversos contrastes, ¿no? Entonces muchas veces cuando digo, y es que aquí vivimos en una ciudad despersonalizada, pero no en esta zona, a lo mejor muy, no sé, en La Guerrero, hacia el sur, Villacuapa, otras maneras de sentir la ciudad, pero si nos viéramos, pues somos como una ciudad única, ¿no? Con divisiones políticas impuestas, pero la verdad es que brincas el río y el río Churubusco, no te sientes extraño, ¿no? Antaño sí, porque te decía, era como brincar del lodazal al pavimento, ¿no? Sí. Ya como que esas fronteras también se han diluido y somos como un todo diverso, ¿no? Y el hecho de que no nos veamos así, pues eso hace mucha diferencia que incluso nos impacta en el hecho de que si cruzas el canal, te agarras el transporte en 5 varos. Si lo agarras de aquí, que son 8 calles,
son 10 o 15 varos. Sí. Y si te vas más para el fondo es un chingo, entonces pagas la desigualdad por esa división absurda, ¿no? O no tan absurda, pues hay un territorio, un estado contra una Ciudad de México, ¿no? Pero todo eso dices, ¿cómo estando todo el pinche oriente cargado de población hacia allá? Somos los que más pagamos, los que más aportamos incluso a las arcas públicas, a la finanza pública, había impuestos la chingada, y somos los que peor vivimos, y nos transportamos hacinados en todas las chingaderas de peceras que bien pudieran ser unos camionetes bien cómodos, ¿no? ¿No? Entonces, pues, contra todo eso hay que luchar, contra todo eso hay que ver, y contra todo eso, pues igual yo creo que gente como Alejandro lo capta muy bien en sus obras, ¿no? En su expresión plástica, donde sientes mucha cercanía con eso, porque ya no somos, digamos, decía Armando Ramírez cuando nos contrapuntaban, es que los chunditos de Nesa bailan de a brinquito y los de pito sabemos salsa. Y dice, pues ya no hay como esa diferencia entre los chunditos, los que somos hijos de los que vinieron de provincia, campesinos, descalzos y bla, 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 contra ellos que eran los urbanitas, ¿no? Y bailando acá, danzón y la chica. Entonces, bueno, pues todo eso era... ¿Y de dónde sale esto de chundo? Chundo era... Ay, se me borró la cinta. Pero chundo es como un despectivo de indio, ¿no? Chundo es también como mal hecho, que no haces debidamente las cosas, ¿no? Mira, mi jarra ya está despedazando. Hace rato se le rompió otro pedazo. Y voy al centro y se me olvida que debo de comprar. Me dijo mi hijo que dice que no son estándar, necesitas llevarte sí, la pantalla. necesitas porque sí cambia, ¿eh? Sí, lo que si dice. no cambia. Y entonces, a ver, la pregunta era que... Sí, que esto de chundo, porque sí, yo sí lo he escuchado muchísimo. Ajá. Y lo he escuchado así como un término despectivo, como un calificativo de mal hecho, de... Además había como esa diferencia, ¿no? Los de Tepito urbanistas y los chundos. Sí, los indios chundos decían... La verdad que ahorita tenía que inventar, pero se me borró. Una contraparte eran los... Decían, son indios mecos los de Nesa, ¿no? Y eso, no sé si sería cierto, pero decía mi abuelo que aquí mismo se empezaba a dar como una división. Dice, cuando llegamos aquí, dice, le compra el territorio de Nesa, históricamente se documenta, que se establece tumbándole, ya cuando empieza la explosión demográfica, territorio a Atenco, a Chimalhuacán, creo que incluso un cacho Iztapalapa, o a los Reyes, a los Reyes más bien. Y de eso, por decreto, dice, y el territorio de Nesa se conformará con esto que fue de tal, y será elegido sobre tanto país, y así se creó el municipio 120 fue en su momento, ¿no? Y decía mi abuelo que, dice, los de Chimalhuacán no nos veían bien porque decíamos que les habíamos quitado su territorio. Dice, los pendejos que lo vendieron, ¿no? O se los expropiaron, ¿no? Lo que pasaba una vez que iba yo a Xochimilco, andaba haciendo un reportaje y me decía, ay, es que aquí se ha puesto muy feo en Xochimilco porque hay un montón de cosas que antes no se veían aquí. Dice, mire, ya los japoneses se hicieron de estos viveros en periférico y nos han quitado. Les han quitado, ustedes vendieron, o usted regaló. Yo veo que vive usted en esta casita, pero usted seguramente tenía su parcela sobre la chinampa y lo da. Sí, pero pues mire, si no vendemos nos invaden. No seamos pendejos, también te saca una lana, ¿no? Igual aquí en esa decía, bueno, los de Chimalhuacán, y despectivamente decía mi abuelo, esos indios mecos, ¿no? Pero venía de Chimalhuacán, degeneró en Chimeco, y Chimeco lo acortaba si era el apócope de Meco. Meco era el apócope de Chimeco, y así se quedó. Entonces, decía mi abuelo, dice, aquí habemos gente que viene de otros lados y ahí están los mecos. Y los de Chimalhuacán les decías meco, vuelta, casi te ganabas un pinchamiento, ¿no? Sí. Y lo de chundo no me acuerdo, pero sí era como, no seas chundo, te llevan a decir, ¿no?
oye, ¿por qué eres chulo? ¿Por qué dejas así las cosas a medio hacer, mal hechotas, en fin? O te decían, y te vestiste bien chunda, no sabes combinar, ¿no? Que era también como traducciones que uno hace, ¿no? Que era como el hecho de no saber llevar una estética socialmente aceptada, ¿no? Ya después se rompió todo y cada quien andamos como se nos hincha, ¿no? Eso fue chorro extra. Pues vamos a dejarle. Sí, no, esa es una historia interminable. No, pues en algún momento es espléndido, ¿no? Escucharte, maestro. Muchísimas gracias. No, pues es que me toca la parte sensible de hacer memoria desde dónde andaba uno con esto. Y además yo creo que con una gran ventaja que fue la de asimilarlo. Me decía hijo del editor, nos hicimos muy amigos, decía, oye, ¿y qué vas a hacer cuando te des clases? Nada más se la pasaban chingando. De nuestros cuates era el de Tacubaya, el de Por la Villa, el de la Condesa, el de la Roma, etcétera, por convivencia en la facultad. Y luego ya, digo, de este grupo que Sainz conformó de alguna manera, pues salimos un buen grupo, ¿no? Cuando menos 15, que decía el mismo Sainz, filosofía y letras no ha producido escritores, ¿no? Dice, y nosotros, dice, de aquí salimos de políticas, por lecturas. Dice, de políticas salieron cuentistas, poetas, cineastas, ensayistas, etc. Entonces era como el orgullo de él y de muchos maestros. Granado Chapa decía, es que ustedes deben de tomar el poder en la universidad. Dice, ¿por qué no dan clases? No era grosero el maestro, porque casi decía, es que hay cada pendejo dando clases que no son ustedes, que no hablan de teoría, ustedes son gente en ejercicio. Dice, vayan y tomen las plazas de maestros, como tú lo has hecho. Dice, y les cambia la vida. Dice, porque aquí dan clases. Y Guillermina Baena dando el manual de redacción e investigación documental. Cuando jamás le has visto un reportaje bien investigado, bien documentado, bien esto, ¿no? Y que las clases de cine, dice, pues se murió Gustavo García, que fue alumno de la facultad. Dice, ¿pero quién más hace qué? Dice, Will hace cine, el de La leyenda de una máscara, el de Perfume de Violeta, ¿no? Y salió de aquí, fuimos compañeros. Los redactores les dice, ustedes salieron a profesionalizar. Cuando empezamos a egresar de la facultad, decían los viejos periodistas, ¿y tú eres periodista o licenciado? ¿No? Le digo, ¿y cuál es la diferencia? El periodista se hace en la Universidad de la Vida. Le digo, a ese estamos ingresando ahorita de posgrado. Ya salimos de la institucional, ahorita ya vamos a... Le dice, ¿cuál es la Universidad de la Vida? Cantinero, prostibulario, borrachote, etcétera. ¿No? Sí. Ibas y comías en las fonditas y metían su corbata en la sopa. Eso era ser periodista, el chamagoso que llegaba dispuesto a estafar al funcionario que se dejara. Y tú llegabas con otro pedo, con otra formación, con cualidades literarias, ganas de romperle las formas a los géneros, ¿no? Claro. Si hoy lo tuyo no es un reportaje, te pedí un reportaje, dices, está mejor. Pues está mejor porque no está cuadrado, cabrón. Ustedes entienden por reportaje meter cifras. ¿Y dónde está el personaje que vive esas cifras? De un reportaje sobre la pobreza, se van a la estadística, el INEGI, y pues no son capaces de ir a meterse. No, es que está grueso meterse allá en los barrios, la chinga. Pues, para mí no está grueso porque mira, yo ahí vivo. Entonces me cuelo tranquilamente. Yo sí me cuesta trabajo ir a reportear a la mejor las noches de Polanco, de Coajimape, de allá arribota, ¿no? Ajá. Yo me van a decir que vengo a robar o que chingadas, es otra banda. Sí. En fin, pues si gustan ahí la dejamos y si quieren reincidir ya saben a lo que se ponen. Bueno. Adiós.